Escucha. Alejandra, por favor, ponga la presentación. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Les saluda Ana María Majano, coordinadora de la Secretaría de la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones para América Latina y el Caribe. Es un gran gusto estar de nuevo con ustedes en un nuevo webinar de la plataforma Let's Slack. Esta vez también como parte de nuestra colaboración con el proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático en Perú. Este día vamos a compartir pues dos experiencias sobre los marcos institucionales y legales que se están desarrollando en los países de la región de América Latina para abordar el cambio climático. Tendremos esta mañana las presentaciones de la experiencia de México, que tiene su ley de cambio climático ya desde hace varios años, y de Perú, que está en el proceso de aprobar pues una ley de cambio climático. Entendemos que ya se recibió un dictamen positivo, lo cual es pues un logro muy importante. Y entonces vamos a compartir también cuál es el contenido de ese proyecto de ley y qué significa para la institucionalidad del país. Entonces, agradecemos a nuestros dos ponentes de hoy. Por favor, puede poner de nuevo la presentación. Nuestros dos ponentes de hoy, Marco Antonio Heredia Fragoso, quien es el titular de la Coordinación General de Cambio Climático para la Evaluación de Políticas de Mitigación y Adaptación en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México, y Alberto Limo, quien es coordinador temático en gestión de suelos y agua de la Dirección General de Cambio Climático y de certificación del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio del Ambiente de Perú, y secretario técnico de la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía en este día. Por ahí de las 9:35 máximo de la hora, porque tengo que asistir a la comparecencia de nuestro ministro de Medio Ambiente que hoy comparece ante la Cámara de Diputados en el Congreso mexicano. Entonces, pues bueno, tengo que estar allá con él, pero hemos hecho un espacio el día de hoy con ustedes para platicarles sobre la experiencia, sobre el marco normativo institucional que emplea México para enfrentar el cambio climático. Y en este sentido, platicarles que en este tiempo que nos han dado el privilegio de otorgarnos el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito de la información contextual sobre los efectos del cambio climático en México, el marco normativo, el marco institucional, cómo se vincula esto respecto a algunos otros compromisos internacionales que se han venido adoptando en los últimos años y que, pues bueno, tienen que ver bastante en relación con la atención que nuestro país le da a los temas de cambio climático. Otro de los temas también muy relevantes en este contexto, el Acuerdo de París, algunos retos y oportunidades y las conclusiones de esta presentación. Yo les voy a dar la presentación. Más adelante, la licenciada Mercado, que es la directora de Planeación y Gestión de Evaluaciones de Políticas, se quedará con ustedes para responder cualquier pregunta. En el Inter, si hay algún tema así contingente, con gusto lo comentamos. Pero nos vamos hacia adelante en el sentido de cuál es la posición de México, algunos datos básicos de línea base
de dónde partimos, qué tenemos y cómo lo caracterizamos nuestros temas, particularmente la mitigación. En este sentido, México ocupa alrededor del lugar 12, 14, dependiendo las numeralias, ¿verdad? Pero hay consenso en que estamos ahí en un 13º lugar en las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta información actualizada, digamos, al 2014. Nuestro país no es un gran emisor, sin embargo, pues bueno, tenemos una gran vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático. Se calcula que el 68% de la población, un poquito más del 70% de las actividades económicas que contribuyen al PIB, están en riesgo, están de alguna manera vinculadas a riesgos derivados del cambio climático. Nuestro país ha hecho un trabajo muy intenso para poder detectar y poder analizar la vulnerabilidad ante el cambio climático. Y en ese sentido, como parte de los trabajos que se han hecho, particularmente por parte de este instituto en el cual colaboro, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, pues se ha detectado la presencia de 319 municipios con muy alta vulnerabilidad en el territorio nacional. Y esta vulnerabilidad, como ustedes lo saben, pues bueno, se acarrea o tiene que ver con diferentes factores socioambientales, socioclimáticos, en donde se vinculan, por ejemplo, temas de pobreza, de ingreso, de salud y temas geográficos, temas que tienen que ver justamente con la vulnerabilidad, con la falta de capacidades justamente para atender y enfrentar al cambio climático. Si alguien desea conocer más detalles de esta caracterización, los invito a conocer nuestra página en línea. Está en www.gov.mx/INEC, en donde ustedes van a poder enterarse de todos los estudios y la información que se ha venido generando en los últimos años a partir de la puesta en marcha de este instituto en 2012, como ya se comentó, con la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático, y bueno, es los trabajos y los estudios que han dado pie a comentar y caracterizar justamente la vulnerabilidad al cambio climático. En principio, pues bueno, vale la pena decir que, como les decía hace un momento, pues México es altamente vulnerable por sus condiciones geográficas, sus condiciones socioambientales, y bueno, particularmente yo trabajo en un instituto de investigación en diferentes ámbitos de la mitigación de la adaptación, en lo relacionado también al crecimiento verde y contaminación y salud ambiental. Lo que hemos aprendido es que no podemos abordar con una sola perspectiva esta problemática. Necesitamos entender estos temas desde una perspectiva más estructural, en una escala multidimensional, multisectorial, con un enfoque integral, un enfoque holístico. Y en este sentido, pues bueno, lo que vemos en principio es que para poder garantizar el éxito de la política pública, incluida la legislación, pues depende de movilizar diferentes sectores, diferentes interlocutores, ¿verdad? Y buscar alternativas en la economía, la tecnología, el desarrollo social, como les decía yo, la planeación, salud, educación. Lo que nos hemos dado cuenta es que el promedio de las temperaturas, este aumento, digamos que ya se ha venido comprobando en las últimas fechas. Como ustedes saben, los incrementos en las concentraciones, los incrementos en los días calurosos, pues bueno, ya están teniendo uno de los efectos más importantes que ya estamos logrando documentar para poder entender y caracterizar mejor al cambio climático y cómo se está manifestando. Lo que hemos percibido es que hay efectos biofísicos, socioeconómicos, que requieren una observación y que requieren una atención de una manera, como decíamos, más integral, incluso regional. Lo que nos hemos dado cuenta también para poder poner en marcha todo este entramado legal es pues, la complejidad de la política climática. Ustedes lo saben mejor que yo. Los temas de cambio climático, pues bueno, tienen un componente de política internacional muy amplio, muy extenso y muy vigoroso. Uno de las claves para atender esto de manera efectiva es pues justamente cómo traducir esto al contexto nacional en dos ámbitos naturales de los cuales hablamos en cambio climático, en la adaptación y la mitigación. En el caso de México, México es una república federal en donde tanto la federación como los estados e incluso los municipios
tienen una responsabilidad compartida respecto de los temas y los problemas ambientales. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a ver un poco más adelante cómo se distribuyen las competencias para abordar estos elementos. Pero algo que hace un poquito compleja la atención al cambio climático es los diferentes sectores que involucra la acción para poder ser efectiva. Tenemos los temas agroforestales, el transporte, la gestión de riesgos, la energía, desde luego la biodiversidad, la gestión del agua, otros que tienen relevancia, las actividades ganaderas, de producción, incluso de generación de bienes y servicios. Adicionalmente a esto, pues bueno, el cambio climático trae aparejada, ¿verdad?, una incertidumbre que, pues en nuestro mayor saber y entender, pues pretendemos caracterizar, pero muchos de los documentos con los que trabajamos, como ustedes lo saben, pues son diagnósticos, son escenarios, son elementos que podemos ir anticipando en una temporalidad que va variando, pero también en diferentes escalas territoriales. Y aquí versa justamente, en todo este entramado versa cómo poder atender de manera efectiva el cambio climático. En nuestro país, el marco normativo para enfrentar el cambio climático tiene una base constitucional. Ustedes ven en la base de este conjunto de elementos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece, como lo vamos a ver en unos momentos, pues cuáles son los principales postulados, los principios y los derechos que rigen el actuar de autoridades, de sociedad, para poder atender al cambio climático. En un nivel un poco inferior, en este caso está más hacia la pirámide, enfocado hacia una pirámide en donde están los tratados y acuerdos internacionales que se aprueban por el Senado y que conforman ley suprema del país. Más adelante las leyes generales, y vamos a platicar un poco qué significa esto de tener leyes generales respecto de leyes federales, y posteriormente leyes estatales en materia de cambio climático. Tenemos 32 entidades federativas, contando a la Ciudad de México, y cada una de estas entidades pues está o ya cuenta o está en camino a contar con una legislación apropiada, adecuada y particular para atender los efectos del cambio climático. Adicionalmente a esto, los planes, programas, instrumentos de diagnóstico, instrumentos administrativos que dan vida y hacen y materializan prácticamente en un espacio y un tiempo determinado las disposiciones para atender al cambio climático. Nuestro marco constitucional incluye diferentes artículos, incluye diferentes principios, como les decía yo, incluso derechos humanos que sirven para entender y para poder caracterizar la atención que nuestro país da al cambio climático. Tenemos un derecho al desarrollo integral y sustentable en nuestro artículo 25 constitucional. Para esto, desde luego, nuestro Congreso, tanto la Cámara de Diputados como de Senadores, tienen facultades para legislar sobre aquellas materias en donde hay concurrencia de facultades. ¿Qué quiere decir esto? En los temas relacionados particularmente con medio ambiente, desarrollo sustentable, pues hay una interlocución, hay una concurrencia, las diferentes autoridades llegan al mismo lugar, al mismo punto, el mismo territorio, para poder abordar desde enfoques y desde órdenes distintos la atención para el mejoramiento del ambiente, para la atención al cambio climático y para promover y garantizar el desarrollo sustentable. Tenemos también un derecho al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el artículo 27 constitucional, un derecho humano al agua, que debe ser suficiente en calidad y cantidad, y debe existir las condiciones de saneamiento y de toda la parte de infraestructura para poder garantizar este derecho humano al agua. Y desde luego un derecho al medio ambiente sano, que pues, es la base fundamental de la atención al cambio climático. Esto es como está nuestro marco constitucional y nos otorga una base sólida, una base firme en la cual las disposiciones ya de segundo orden, las disposiciones legisladas, pues pueden y deben tener un entramado justamente de principios e instrumentos para la atención. Estas son algunas de las leyes que tienen que ver con cambio climático, no son todas, pero lo que muestra esta gráfica es pues acaso una ruta atendiendo a la temporalidad de las diferentes
legislaciones, las diferentes leyes que han venido surgiendo. Contamos una Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Les decía yo, es ley general porque distribuye facultades y competencias entre federación, estados y municipios. Establece cuál es el grado de responsabilidad a nivel federal, por ejemplo, expedición de normas oficiales, por ejemplo, atención de temas más críticos como residuos peligrosos, como temas internacionales que corresponden a la federación. A los estados y municipios competen temas más locales, establecimientos de índole local. A los municipios, fuentes móviles, por ejemplo, en el caso del transporte, por decirlo de algún modo. Tenemos una Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que se dirige a garantizar los recursos forestales, maderables, no maderables, el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, etcétera. El pago incluso da pauta para el pago de servicios ambientales. Es una legislación del año 2003, perdón, la Ley General de Equilibrio Ecológico es por ahí del 88, con reformas en 96. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2003. La Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos, una ley visionaria que salió allá por los años 2005 y que justamente se dirige a una minimización de los residuos, a su reutilización, reciclaje y atención diferenciada según el tipo de los residuos. Nuestra Ley General de Cambio Climático, como se decía hace un momento, es del 2012. Entró en vigor hace 5 años, en octubre del 2012. Ya tenemos una experiencia probada de 5 años en su implementación y podremos platicar un poco más adelante de esto. La Ley de Transición Energética, derivada de las recientes reformas constitucionales en materia de energía, es una ley que también prevé disminución de emisiones, incorporación de fuentes limpias de energía, 35% en la matriz energética al 2024. Nos da la pauta para incorporar criterios de eficiencia energética, ahorro de energía, incorporación de renovables y energías limpias a la matriz energética. Me voy a centrar ahora en la Ley General de Cambio Climático, por ser el tema que nos involucra el día de hoy, que nos reúne. Y bueno, esta ley, como les decía, se expide el 6 de junio, entra en vigor en octubre del 2012 y otorga las facultades para instrumentar una política de cambio climático, garantizar el derecho a un medio ambiente sano, la concurrencia de facultades entre los 3 órdenes de gobierno para las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Importante porque aquí es no solo los gases, México incluye a nivel legislativo los compuestos como el carbono negro y ha sido muy vocal en sostener la posición de poder atender un problema que es un problema de los países en desarrollo, los procesos de combustión ineficientes que generan partículas, particularmente o especialmente las menores de 2.5, el carbón negro, el hollín, que también conocemos y que son, bueno, forzantes radiactivos que ustedes ya conocen y que estamos también previendo ahí una atención a través de esta legislación. Establece los objetivos y las metas, acciones para adaptación y mitigación, para reducir la vulnerabilidad, fortalecer la resiliencia, incrementar la capacidad de adaptación, la utilización de tecnología, el desarrollo, la investigación, la educación en bajas emisiones, así como la transferencia tecnológica. La Ley General de Cambio Climático establece metas aspiracionales, reducir el 30% de emisiones en una línea base al 2020, reducir el 50% de emisiones al 2050. Esta legislación ha sido muy útil, ha servido para, por ejemplo, dar un paso adelante cuando hablamos de la estrategia de medio siglo. Nuestra ley en 2012 ya preveía esa posibilidad de reducir emisiones al 2050 en un 50% con base a las emitidas en el año 2000. Promover que la generación de fuentes de energía eléctrica, como les decía yo, alcance el 35% al 2024. Este es el marco institucional que se establece justamente con la Ley General de Cambio Climático y los otros ordenamientos que les comentaba. Tenemos un marco jurídico que se traduce a nivel federal o a nivel nacional en esta ley con legislación estatal. Más de 20 estados, algunos otros ya están en proceso justamente
de contar con una legislación específica en cambio climático. Establece mecanismos e instrumentos de planeación, una estrategia nacional, un programa especial de cambio climático y programas estatales, así como también municipales en materia climática. Establece un sistema nacional de cambio climático, establece a la institución en la cual yo trabajo, en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, establece un consejo, una comisión intersecretarial conformada por 14 dependencias de la Administración Pública Federal y algunos invitados fundamentales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quienes tienen este foro para intercambiar prioridades, para establecer criterios de transversalidad y para atender los temas de manera coordinada y transversal en esta instancia. Esto se replica a nivel estatal con comisiones estatales de cambio climático que justamente hacen la mímica de la Comisión Federal y buscan justamente establecer un nicho, un foro para poder atender temas de manera transversal. En cuanto a los instrumentos, se establece un registro nacional de emisiones que está en vigor desde hace un poco más de un año, el Inventario Nacional de Emisiones, del cual es encargado justamente el INEC y que ya está actualizado por lo menos al año 2015 en la parte de combustibles fósiles, el Atlas Nacional de Riesgos y también el Atlas Nacional de Vulnerabilidad, que no se ve ahí reflejado, pero en el cual también trabaja este Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y se establece también un sistema de información manejado por el Sistema de Cuentas Nacionales, por el INEGI. Se da la posibilidad de establecer normas oficiales, estándares para emisiones, para control de procesos, de tecnologías, etcétera, buscando la protección de la salud y el bienestar de la población. Se establecen los inventarios estatales, los atlas estatales, incluso municipales, de riesgos y vulnerabilidad. La Ley General de Cambio Climático incluye una figura muy novedosa, de la cual en particular somos responsables en esta oficina, que es la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. Se establece una coordinación de evaluación dirigida justamente a evaluar cómo se está dando el cumplimiento de los objetivos y metas que establece la propia ley, los instrumentos internacionales para ver si estamos en el buen camino con miras al cumplimiento de estos objetivos y metas. Y cada una de las leyes a su vez replica a nivel estatal estos procesos de evaluación. En cuanto al financiamiento, el financiamiento aquí, desde luego, es un financiamiento que se da en el presupuesto de egresos de la Federación, pero para proyectos específicos se genera un fondo de cambio climático que se replica en muchas ocasiones en los estados, en un fondo climático y gestión de recursos. En la gráfica pueden ustedes ver el Sistema Nacional de Cambio Climático con los integrantes que son en principio esta comisión intersecretarial, el Instituto Nacional de Ecología, la Coordinación de Evaluación, el Consejo de Cambio Climático integrado por 15 representantes de la sociedad civil, el Congreso Federal, la Cámara de Diputados y de Senadores, asociaciones de autoridades municipales reconocidas y las autoridades estatales que atienden los temas de cambio climático. Estos son los instrumentos, los diferentes momentos o instancias en las que se interviene la planeación, como les decía yo, el financiamiento, instrumentos específicos de gestión, la evaluación, la inspección y vigilancia del cumplimiento de la ley. Me voy a referir en particular a la Estrategia Nacional, que es un instrumento rector de diagnóstico, establece líneas base y nos da una visión a 10, 20 y 40 años, por ahí me faltó para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, resiliente, de bajas emisiones en carbono, que al final de la historia es el fin de la política pública que nosotros instrumentamos para su atención y resolución. La estrategia establece pilares en materia de adaptación, los pueden ver ustedes. En materia de adaptación se busca reducir la vulnerabilidad del sector social, de los sectores productivos y de la infraestructura estratégica, así como también de los ecosistemas. Y en la parte de mitigación, lo que ven ustedes es justamente incorporar energías limpias, reducir la intensidad energética, ciudades sustentables, mejorar las prácticas agropecuarias
y reducir contaminantes climáticos de vida corta, basados esto en unos pilares dirigidos a fortalecer la política, contar con información, contar con herramientas de investigación, diagnósticos, etcétera, para fortalecer la cooperación estratégica y el liderazgo internacional. El Programa Especial de Cambio Climático, por otra parte, pues está vertido, o sea, se vierte en 5 objetivos que tienen que ver con la adaptación, con la mitigación y con la política pública, en 199 líneas de acción, de las cuales 77 son en adaptación, 81 en mitigación y 41 dirigidas a construir el marco institucional de la política de cambio climático. Ustedes habrán visto en otra ocasión el Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. Esta es la versión al 2013, que es la que pueden encontrar en línea, aunque en línea también encuentran los datos ya de los inventarios más recientes. Lo que no tenemos todavía es la gráfica que se haya sometido. Este inventario se presentó como parte del informe bienal de actualización a la Convención Marco en 2015, y es el que pueden ver ustedes. Y ahí, pues bueno, también ven las áreas de oportunidad en la parte de fuentes móviles, generación eléctrica, petróleo y gas, y residencial y comercial, que bueno, hacen más del 50% ahí de las emisiones de México. Tenemos también, está trabajando también, como les decía yo, en la parte de contaminantes climáticos de vida corta, particularmente en el caso del carbono negro, en donde también tenemos ya diferentes cifras que nos permiten valorar y ver justamente en dónde están las áreas de oportunidad para la atención en los diferentes esquemas. El haber elaborado y actualizado esta información nos ha dado la pauta para contar con nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, en donde comprometemos el 22% de manera no condicionada, un 36% de manera condicionada, y también consideramos el carbono negro con un 70% de manera condicionada. Nuestros compromisos determinados incluyen la parte de adaptación, y con esto se busca, como les decía yo, los 3 sectores: el sector social, la adaptación basada en ecosistemas y la adaptación de la infraestructura estratégica. Nosotros estamos buscando, del mapa que les enseñé en primera instancia de los 319 municipios, estamos buscando reducir el 50% de la alta vulnerabilidad de estos municipios al 2030. Con eso llegamos al Acuerdo de París. El Acuerdo de París es posterior, como ustedes saben, a nuestros programas, nuestras estrategias, pero nos da la pauta para poder buscar, pues, justamente el objetivo global de atender y estar muy por debajo de los 2 grados centígrados, de reducir las emisiones, buscar un equilibrio en la segunda mitad del siglo, contar con un marco de progresividad y transparencia, con las comunicaciones, con la evaluación también. Aquí vamos a participar en este contexto, justamente con el financiamiento. Y bueno, ustedes conocen mejor que yo el derivado, y no es la materia de hoy el Acuerdo de París. Me podría tardar 2 horas en platicarles todo esto, pero valga la pena decir que, bueno, es parte del entramado institucional que ya estamos atendiendo, junto con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en donde estamos viendo muy claramente, pues, los relacionados de manera transversal, como la energía, como el agua limpia y saneamiento, como las ciudades sustentables, pero desde luego la acción por el clima, la meta número 13, en donde nosotros ya tenemos muy claro que atender las metas para el objetivo, perdón, ahí dice el 7 de energía, es el 13. De hecho, uno de los elementos que hemos empezado a instrumentar ya a nivel del financiamiento es justamente vincular el presupuesto de egresos de la Federación a los objetivos de desarrollo sostenible. Ya tenemos un alineamiento para ir trabajando, para ir aterrizando justamente estos objetivos en los instrumentos, elementos de planeación nacional, incluirlos en nuestras estructuras programáticas, que es en donde se traduce y se ve de manera concreta el presupuesto. Al nivel subnacional, algo que estamos contribuyendo, el piso no está parejo, déjenme decirles. Hay estados muy avanzados, pero hay estados que están rezagados, y lo que nosotros proponemos desde nuestra trinchera es, pues, poder proponer elementos factibles, que tengan presupuesto, que generen sinergias con beneficios, salud, transporte, movilidad, etcétera,
buscar alinearlos a los instrumentos evaluación, de planeación, que sean evaluables, que atiendan a la equidad en los diferentes equidad social, la equidad de género, desde luego, equidad de grupos y comunidades indígenas, considerando los potenciales de mitigación, los costos de abatimiento, y que sean, en caso de adaptación, temas creíbles, que no nos arrepintamos, que no hagamos acciones de mala adaptación, pero que también podamos revertir. No es que seamos de una vez y para siempre vulnerables, sino hay que revertir justamente esa vulnerabilidad. De lo que se trata, de lo que buscamos con este marco institucional normativo es de cuando tengamos que tomar las decisiones de política pública que nos permitan contar con una alta resiliencia, ir en ese camino y no descender, no ir en un alto riesgo, no generar con las acciones de gobierno, de la sociedad, pues una resiliencia que nos impida desarrollar de manera equitativa, de manera justa, de manera que podamos cumplir con los principios, con los derechos y con las obligaciones. ¿Qué conclusiones les puedo dar en esta corta presentación? Pues bueno, el cambio climático genera problemas complejos y transdisciplinarios y nos obligan a entender mejor y caracterizar con mayores elementos más novedosos la generación de información. Es necesario entrarle con una visión transversal, integral, con perspectiva espacio-temporal, territorial, desde luego. Y esto trasciende a las disciplinas y sectores. Aquí tenemos que entrarle todos. En el cambio climático nos afecta a todos y tenemos que entrarle como sociedad, como instituciones públicas, sector privado, en los diferentes órdenes de gobierno. Y necesitamos aplicar cambios estructurales. Esto a veces no es fácil, pero como les decía yo en el caso del presupuesto, comienza poco a poco a drenar justamente esta visión para poder tomar los cambios necesarios a nivel estructural. Y bueno, aquí la ciencia, el conocimiento y la cultura son los ejes que nos permiten avanzar en este sentido. Yo con esto termino, quedo a su disposición, más bien queda mi colega, la abogada Sara Mercado, para contestar sus preguntas. No sé si tiene alguna en particular antes de que me retire, si no, pues les agradezco nuevamente y espero que esta plática el día de hoy haya sido útil y quedo a sus órdenes el correo electrónico que tienen ustedes en pantalla. Muchísimas gracias, Marco, por la presentación, por compartir, bueno, toda esta experiencia que va en tiempo, pues, adelante de otros países de la región y que nos permite, incluso a nosotros desde la plataforma Let's LAC, cumplir con nuestra misión de promover o de facilitar ese intercambio, de manera que aprendamos unos de otros. Quisiera comentarles a quienes están conectados al webinar que vamos a tener la presentación de Perú y después tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Ya tenemos varias preguntas, pero vamos a esperarnos y que, pues, como nos ha informado Marco, pues porque él tiene que acompañar a su ministro, al secretario, a una sesión importante, pues tendrá que retirarse, pero tendremos a la abogada Sara Mercado para que ella pueda responder a las preguntas que están. También quiero decirles que las presentaciones, tanto la de Marco como la que ahora vamos a tener de Perú, estarán disponibles en la página web de la plataforma Let's LAC en cuanto termine el webinar, y que también tendremos en nuestro canal de YouTube, que puede ser accedido desde la página web, la grabación del webinar. Muchísimas gracias, Marco, por esa presentación, y pues seguimos adelante con nuestro siguiente presentador, Alberto Limo, quien es coordinador temático en gestión de suelos y agua de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente de Perú, quien pues va a compartirnos, a presentarnos el proyecto de ley marco sobre cambio climático que está en este momento en proceso, ojalá de pronta aprobación en el Congreso peruano. Adelante, Alberto.
Muchas gracias, Ana María. Buenos días con todos. Reciban el saludo de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación, en particular, bueno, de la directora general Rosa Morales y de María Angélica Rondón, que es especialista legal. En un primer momento estaba dispuesta a hacer esta presentación, pero como menciona Ana María, ella se encuentra ahora en el Congreso de la República justamente porque ayer ya se aprobó el dictamen y estamos prestos a pasar la última versión al Pleno para su debate final. Entonces, ella no ha podido estar presente, pero me pidió que por favor le apoye. Entonces, vamos a realizar la presentación. Esta presentación es la que se tiene como base en todos los talleres que se están dando a nivel nacional y que consta, bueno, en primer lugar, sobre los conceptos claves en relación a la materia de cambio climático, la oportunidad también para el sector privado, la herramienta pública para el reconocimiento del esfuerzo privado, el tema de vulnerabilidad y desafíos de Perú, el compromiso y acción frente al cambio climático y finalmente el proyecto de ley marco de cambio climático, en particular el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. Y algunas consideraciones finales también teniendo en cuenta el dictamen de ayer. Entonces, como conceptos clave sobre el tema, es importante destacar el concepto de cambio climático. Todos sabemos, se refiere al cambio del clima global generado directo o indirectamente por la actividad humana. Se manifiestan por efectos prolongados. A ver, un momento, por favor. En periodos prolongados se observan los eventos extremos, ¿no? En relación a adaptación, tenemos que tener claro siempre que nos referimos a acciones de preparación frente a las consecuencias e impactos del cambio climático que moderan el daño o aprovechan sus aspectos beneficiosos, y en torno a mitigación, a iniciativas para reducir o potenciar la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos dos conceptos son claves y que de alguna manera son los puntos claves en el proyecto de ley, que son los dos grandes aspectos que se tienen que trabajar, ¿no? Voy a pasar ahora, como para pasar el siguiente. Y ya. Quiero minimizar. Disculpe un momento. Alberto, vemos ya la otra lámina que dice por qué debemos adaptarnos. Tenía una imagen que no me dejaba leer la lámina. Ok. Bueno, ¿por qué debemos adaptarnos? Básicamente por el costo, que es mucho menor al costo de asumir los impactos del cambio climático. Esto se ve cada vez que hay estos eventos extremos, sobre todo que ahora están ocurriendo y que no nos muestran que no estamos del todo preparados, ¿no? Se dice que $1 invertido equivale a 10 dólares en lo que puede significar en las actividades de recuperación. Y es una oportunidad del cambio climático, sí, debido a que abre posibilidades de mejoras tecnológicas y nuevos mercados. Esto también es algo que se tiene que tener siempre presente, ¿no? Cómo mitigar el cambio climático, bueno, en dos caminos, ¿no? La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestro país no es un país significante al respecto, pero que igual existe este compromiso de competitividad a nivel internacional, ¿no? Y por el otro lado, en relación a la conservación de sumideros de carbono. Sobre el segundo punto, la oportunidad para el sector privado, es importante destacar que, bueno, por un lado se tiene acceso a nuevas fuentes de financiamiento con mejores condiciones, aprovechar nuevas oportunidades de negocio, nichos de mercado, implementar nuevas tecnologías, ser parte de la innovación que genera valor agregado y contribuye al crecimiento verde.
y una mayor competitividad, ¿no? Que hemos dicho, reducción de costos, diferenciación y una rentabilidad también que puede significar. Este nuevo contexto, entonces, es lo que se busca también que pueda promoverse a través de esta ley marco de cambio climático, ¿no? Y que posteriormente pueda ser reglamentada por el Ministerio del Ambiente, en coordinación con los sectores que estarían involucrados, ¿no? Entonces, hay oportunidades para el sector privado. En relación, por ejemplo, al sector de energía, es importante destacar las energías renovables. Tenemos la Política Energética Nacional 2010-2040, que se relaciona a contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética para desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y baja emisión de carbono en un marco de desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos también el decreto legislativo de promoción de la inversión para la generación de electricidad con el uso de energías renovables, el decreto legislativo 1002, que busca promover el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables para mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente, mediante la promoción de la inversión de la producción de electricidad. ¿No? Aquí vemos, por ejemplo, algo que llama la atención es la referencia a calidad de vida de la población. Ayer, por ejemplo, en el dictamen sobre el proyecto de ley, un término que se estuvo tratando y que fue de arduo debate fue el tema del buen vivir, ¿no? Que, bueno, al final podemos volver a este punto, ¿no? Pero ya nosotros hacemos referencia al tema de la calidad de vida y a nivel constitucional también. A través del decreto legislativo 1002 establece, bueno, las tecnologías, hemos dicho, de recursos energéticos renovables como de interés nacional, y se promueve su participación en un 5% del total de la energía eléctrica nacional. Tenemos bueno, 70.000 megawatts es el potencial hídrico aprovechable por centrales hidroeléctricas, que solo se aprovecha el 7%, entonces hay hay un ámbito de trabajo importante, hay 22.000 megawatts en relación al potencial eólico que se puede aprovechar. Al 2016 han operado 4 parques eólicos que representan únicamente el 1% del potencial, ¿no? Entonces ahí hay un enorme trabajo también hacia adelante. 3.000 megawatts es el potencial de energía solar. El Perú solo genera 96 megawatts en 5 plantas solares que generan aproximadamente 215 gigabytes al año. 2.860 megawatts es el potencial geotérmico que tiene el país, el cual se encuentra mayormente concentrado en la zona sur. Aún no se aprovecha su potencial. Entonces aquí vemos que mirando hacia adelante, tenemos todo un potencial en lo que es energías renovables que merece un mayor desarrollo, y por eso la importancia de contar con un proyecto de ley de esta naturaleza, ¿no? Los logros en energías renovables, bueno, los últimos resultados en subasta sobre recursos de energía renovable indican que los precios de las tecnologías para la generación eléctrica son competitivos, ¿no? En comparación con los precios de las energías convencionales. El menor costo también de la energía se debe al avance tecnológico que ha propiciado un menor costo de la inversión por megabytes instalado, la participación de la energía eléctrica, estos recursos en la producción total de la energía del sistema integrado nacional, energético integrado nacional, pasó de una producción nula a cerca del 5% del 2001 al 2016, eso también es importante destacar. Y actualmente existen pues 4 parques eólicos operando en La Libertad, Piura y en Ica. Asimismo, existen 16 proyectos geotérmicos autorizados en fase de exploración, los cuales la mayoría se encuentran en la zona sur del país. Estos 16 proyectos se encuentran en Moquegua, Ayacucho, bueno, en Ayacucho hay 6 proyectos, en Arequipa 2, en Puno 5 y en Pasco 1. Según el Acuerdo 039-2017 de Arequipa,
El campo geotérmico de Chivay Pinchoyo cuenta con un potencial de generación de 150 megabytes, el más alto a nivel nacional. La inversión total en el proyecto Achumani en Arequipa podría estar entre 500 millones y 600 millones. Desarrollar este proyecto tomaría 7 años aproximadamente. Entonces, pero son avances importantes que ya se vienen dando y que merecen de todas formas tener un marco legal para seguir desarrollando y promoviendo en otros departamentos también. En lo que respecta al sector cemento, se viene trabajando también un NAMA para la industria del cemento en el Perú. Sobre la importancia de este sector, bueno, el 6% de las emisiones del Perú son lo que significa este sector sin considerar al USCUS. La Iniciativa Sostenible de Cemento del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, que representa el 30% de la producción de cemento mundial, se refiere a que la industria del cemento entiende que su futuro depende de adaptarse al cambio climático y, por tanto, esta iniciativa estableció un sistema de monitoreo, reporte y verificación y propuesto medidas de reducción de emisiones, las cuales han sido consideradas en la NAMA de cemento del Perú, un marco referencial. Entonces, y el Ministerio del Ambiente, conjuntamente con el Ministerio de la Producción y la industria cementera, viene trabajando entonces en esta NAMA de la industria del cemento para contribuir a elevar la competitividad de la industria y al mismo tiempo contribuir a las contribuciones nacionalmente determinadas y que obviamente merecen también un marco legal para su desarrollo, ¿no? Y que pueda ser complementado posteriormente también con una resolución o un reglamento, como dijimos al inicio. Al respecto, se está elaborando un plan de trabajo 2018-2019 en el marco del convenio Produce Minam, con apoyo del proyecto de mercado de carbono del Banco Mundial para desarrollar medidas habilitantes que faciliten la transformación de la industria. Eso es lo que se tiene en el sector de cemento. En relación al sector de ladrilleras, también hay un avance en el trabajo en relación al NAMA, la industria del ladrillo. El objetivo es promover la eficiencia energética en la industria ladrillera a nivel nacional a través de la reconversión de los hornos y el uso de combustibles menos intensos en carbón. El MINAM produce y la industria ladrillera vienen trabajando este NAMA basado en las experiencias aprendidas del proyecto de eficiencia energética en ladrilleras artesanales, gestionado por SwissContact. La NAMA promueve la creación de un mercado de eficiencia energética en ladrilleras que hace sostenible la iniciativa y su escalonamiento. En relación al cambio de uso del suelo, también en materia de mitigación, es importante destacar que en el mundo existe el Consumer Goods Forum, que agrupa las 400 compañías de bienes de consumo más grandes con venta 3.5 billones de euros y 100 millones de empleos directos e indirectos, y que tienen un compromiso también en relación a la mitigación de los gases de efecto invernadero, que es importante tenerlo en cuenta en nuestro país, ¿no? En noviembre del 2010, ellos suscriben una resolución para enfrentar la deforestación de su cadena de suministro y específicamente destacan que se comprometen a movilizar recursos dentro de sus respectivos negocios para ayudar a lograr una deforestación neta cero para el 2020. Juntos desarrollarán planes de acción específicos de duración limitada y rentables para los diferentes desafíos en el abastecimiento de productos básicos como aceites de palma, soya, carne de res, papel y cartón de manera sostenible. Asimismo mencionan que trabajarán con otras partes interesadas, ONG, bancos de desarrollo, gobiernos, entre otros, para crear mecanismos de financiación y otros esquemas prácticos que incentiven y ayuden a los países con bosques a conservar sus activos naturales y les permitan alcanzar la meta de deforestación neta cero, mientras que al mismo tiempo cumplir sus objetivos de desarrollo económico, ¿no? Es importante tener en cuenta que este grupo empresarial entonces tiene un compromiso de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y nosotros en nuestro país debemos tener ello muy en cuenta. A partir del 2020, entonces la compra que ellos puedan hacer sobre estos productos va a ser distinta a la que actualmente se vienen desarrollando, ¿no? En el mundo también existe este tema del Tropical Forest Alliance 2020, el Foro Económico Mundial,
Es una alianza global para reducir la deforestación de la palma, soya, carne, papel y pulpa. Se fundó después de la reunión de el CGF en Río en 2012, y en 2015 el secretariado fue alojado en este Foro Mundial Económico. En el Perú, bueno, ya hay algunos commodities agrarios amazónicos que vienen trabajándose de manera sostenible. La producción y exportación de commodities agrarios está teniendo una importancia creciente para la economía amazónica, en especial los cultivos de café y cacao. La producción de café se ha duplicado entre el 1999 y el 2012. Similarmente, la producción de cacao fino de aroma, con el apoyo de iniciativas como la Alianza Perú Cacao, ha tenido el mismo despegue. Es una oportunidad y a la vez un desafío este tema, y cómo asegurar el mantenimiento de estas actividades sin afectar los bosques y la biodiversidad. Ese es el gran reto que se quiere, que se viene ya trabajando, ¿no? El Perú es el primer exportador de cacao orgánico y el segundo exportador de café orgánico del mundo. Hacia el año 2016, por ejemplo, en el caso del café, la producción, bueno, las exportaciones, por poner un ejemplo, alcanzaban los 757 millones en el caso del café, en el caso del cacao 279 millones, la superficie cosechada de 383.000 hectáreas, y por el lado de café, y por el lado de cacao 125.000 hectáreas, ¿no? En el caso del café, involucra a unas 223.000 familias beneficiadas, y en el caso del cacao se benefician aproximadamente 82.000 familias. En relación al sistema financiero, también es importante destacar que en el Perú y en el mundo se tienen en cuenta estos principios de Ecuador, ¿no? Es un marco de gestión de riesgos adoptado por las instituciones financieras para determinar, verificar y gestionar los riesgos ambientales y sociales de los proyectos. Tienen la intención principal de proveer un estándar mínimo para una diligencia debida para apoyar una toma de decisiones sobre riesgo responsable, y en el Perú se han adherido ya los principios de Ecuador, en el caso del Banco Crédito del Perú y el Banco Continental. Adicionalmente, entidades como Agrobanco están trabajando en la intención de ser una banca verde, lo que ha incluido, entre otras acciones, un convenio con el Ministerio del Ambiente e intercambio de información para incorporar criterios de monitoreo de cobertura de bosques a los préstamos del banco. Existe también este programa de inversión responsable, que se lanza en el 2014 en el marco de la COP20 de Lima. En el 2016 se formaliza la Asociación para la Promoción de Inversión Responsable y Sostenible. En el año 2017 se presenta la guía ya del reporte de sostenibilidad corporativa. En marzo de este año, las empresas registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, que han sido objeto de ofertas públicas, presentaron un reporte de sostenibilidad por primera vez, y las otras empresas que cotizan en bolsa pueden también hacer algo parecido, ¿no? Entonces, en el marco del sistema financiero también vemos avances importantes con miras a contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero. En este contexto, de todas maneras, necesita una ley, un marco legal para seguir desarrollándose. El tercer punto que trata esta presentación es el referente a herramientas para el reconocimiento oficial del esfuerzo privado, ¿no? El reconocimiento de los esfuerzos privados en la gestión de emisiones. El MINAM ya está diseñando la calculadora de huella de carbono organizacional y registro de inventarios organizacionales, a fin de poder realizar un reconocimiento oficial vinculado al grado de compromiso en gestión de gases de efecto invernadero reportado por organizaciones privadas. También para facilitar y fomentar el reporte de emisiones a las empresas, un sistema centralizado y formato estandarizado, y promover un mercado doméstico voluntario de carbono que contribuya al cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. Sobre el punto cuarto de vulnerabilidad y desafíos del país, ya en materia de adaptación que habíamos dicho al inicio, este otro concepto importante también en la gestión integrada ante el cambio climático que se quiere desarrollar. Es importante destacar que en nuestro país existe la vulnerabilidad del cambio climático. En zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, estas ocupan casi un
30%, 25% del territorio, ecosistemas montañosos frágiles, zonas expuestas a inundaciones, sequías y desertificación, que tiene que ver con la degradación de la tierra, que es un tema que más me vinculo, el cual vengo trabajando, y que actualmente se busca también contribuir a la neutralización de la degradación de la tierra, con estos tres grandes indicadores, que es productividad de la tierra, cobertura vegetal y stock de carbono, y que también sirven para las sinergias con cambio climático y diversidad biológica, que es todo un proceso que se tiene que desarrollar de aquí hacia el 2030, que estamos en los inicios, pero es un tema también a tener en cuenta, y que esperamos entrar en mayor detalle también cuando a través del reglamento de esta potencial ley que tenemos, estas portas, podamos considerar este tema como parte de las sinergias entre las tres grandes convenciones. Otra de las características de vulnerabilidad son las zonas propensas a los desastres. Existen zonas con contaminación atmosférica urbana, economías dependientes en gran medida de los ingresos generados por la producción y uso de combustibles fósiles. Existen tres efectos ya claramente visibles en el país, que es el aumento de la frecuencia e intensidad del fenómeno del Niño, la pérdida y retroceso de glaciares, y mayores y más prolongadas sequías, heladas e inundaciones. Sobre el impacto del cambio climático en sequía, bueno, 1.4 millones de productores agropecuarios que ocupan el 30% aproximadamente del territorio nacional, son sensibles a cambios en el clima y la disponibilidad del agua. 5.5 millones de peruanos vulnerables a lluvias intensas. Existen 2.6 millones de peruanos expuestos a sequías, más de 5.6 millones de peruanos expuestos a heladas y friaje. Tenemos 14 millones de peruanos vulnerables a inseguridad alimentaria, y bueno, son datos que, bueno, nosotros esto lo seguimos manejando como parte de este contexto nacional en lo que es en materia de adaptación y mitigación. Voy a ir pasando hacia el punto 5, que es el compromiso de acción frente al cambio climático. Solamente recordarles que esta es la presentación que hacemos en todos los talleres a nivel nacional. Yo no he tenido la oportunidad ni el tiempo tampoco para preparar una específicamente sobre el proyecto en sí, y esta es la presentación que tenemos como base, pero voy a tratar de adelantarme para aterrizar al proyecto de ley propiamente que tenemos en materia de cambio climático. Compromisos y acción frente al cambio climático. Bueno, tenemos este grupo de trabajo multisectorial que se instaló en febrero de este año y que finaliza su trabajo a mediados del próximo año, y que se viene considerando también en el proyecto de ley de cambio climático. Todo esto que estamos diciendo, estamos mencionando, sirve de base, sirve de apoyo al proceso de elaboración del proyecto de ley, por eso es importante destacarlo. Este grupo de trabajo multisectorial está conformado por 13 ministerios y por el Centro de Planificación Estratégica Nacional. En lo que es en materia de adaptación al cambio climático, se viene trabajando en los sectores, en las áreas de agua, pesca, acuicultura, bosque, salud y agricultura. Actualmente se está ya trabajando en una programación tentativa, y para que a mediados del próximo año tengamos ya, en coordinación con los sectores, establecidas unos objetivos, metas claras en relación a adaptación. En relación a mitigación, también se viene trabajando en las áreas de Cuscus, agricultura, transporte, desechos, energía, procesos industriales. La meta país es reducir 20% las emisiones de GI al 2030 con recursos públicos y privados, y un 10% adicional condicionado a la cooperación internacional, ¿no? Ese es un gráfico que también se nos va a dejar para ya poder ir pasando al proyecto de ley sobre los sectores que más emiten en nuestro país. Nosotros realizamos dialoguemos periódicamente. El próximo dialoguemos va a ser el 18 de diciembre. Está dirigido al sector público, privado, academia, ONGs, ciudadanía en general. Y el próximo va a ser sobre energía, procesos industriales y residuos sólidos. Ahora ya entrando en materia del proyecto de ley de marco climático, simplemente destacar
teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado, la importancia de una ley marco, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? Para el ciudadano, porque va a beneficiarlo a través de servicios públicos, infraestructura y medios de vida más resilientes ante eventos climáticos extremos, que eso es lo que se quiere. Por eso es importante, por ejemplo, en el proyecto de ley, como se menciona en el proyecto de ley, es cómo es que los gobiernos regionales, por ejemplo, los sectores incorporan dentro de sus instrumentos de gestión estas medidas de adaptación o de mitigación que tienen que desarrollar, ¿no? Para la empresa privada también es importante porque promoverá el incremento de la competitividad, reducir costos y mejorar eficiencia, y para el Estado pues, permitirá una gestión eficiente y planificada de los recursos públicos en un contexto de cambio climático, teniendo en cuenta el interés que se tiene de las medidas de adaptación y mitigación formen parte de la planificación del desarrollo nacional, regional y local. No es crear toda una burocracia nueva, sino que justamente los planes de desarrollo, por ejemplo, concertado, regional y local, consideren cada vez más estas medidas de adaptación al cambio climático, ¿no? Mitigación del cambio climático. La articulación con los procesos en marcha, bueno, a nivel nacional, hay una articulación con la reducción del riesgo de desastres de infraestructura resiliente, que merece seguir desarrollándose, una mejora en la competitividad, reducción de la pobreza, producción más limpia, crecimiento bajo en carbono. A nivel internacional, todo este proceso contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible. Ha mencionado México, también ha destacado el objetivo 13, la incorporación del Perú a la OCDE, el cumplimiento del Acuerdo de París y bases para el crecimiento verde, ¿no? El objeto del proyecto de ley es establecer disposiciones generales para la planificación, ejecución, articulación, monitoreo y evaluación, reporte y difusión de la gestión ante el cambio climático. Tiene, por un lado, toda una referencia a la institucionalidad en materia de cambio climático y, por otro, referido a las medidas de implementación. La finalidad del proyecto de ley en relación a la gestión del cambio climático para el desarrollo del país es fortalecer la gobernanza, esta articulación que debe haber entre las instituciones, las normas, fortalecer la institucionalidad y desarrollar capacidades a nivel nacional, regional y local del sector público para la gestión ante el cambio climático, reducir la vulnerabilidad del país por medio del aumento de la capacidad adaptativa y resiliencia de la población, ecosistemas, infraestructuras y sistemas productivos, desarrollar capacidades y promover el involucramiento del sector privado, de la sociedad civil y de los pueblos indígenas originarios, contribuir también a un desarrollo nacional sostenible, bajo en carbono, con capacidad adaptativa y resiliente al clima. Sobre la institucionalidad, que era este punto importante que les mencionaba sobre el proyecto de ley, se destaca la autoridad nacional en materia de política climática, que es el Ministerio del Ambiente, a fin de establecer, orientar, dirigir, facilitar, monitorear y promover el cumplimiento de la gestión ante el cambio climático. En el marco de las competencias se destaca este aspecto multisectorial. Cada entidad pública a nivel nacional, regional y local debe definir, priorizar y reportar sus acciones concretas de adaptación y mitigación. Y la integración de la variable climática en la planificación del desarrollo, que es lo que hace un poco estaba destacando, ¿no? Los instrumentos de gestión, planificación del desarrollo y la inversión sectorial deben incluir acciones de adaptación y mitigación, y la ley, del proyecto de ley justamente lo promueve, ¿no? Como parte de los deberes de las autoridades sectoriales, regionales de nuestro país. Instrumentos para la gestión ante el cambio climático. Se destaca la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, las contribuciones nacionalmente determinadas y también instrumentos de gestión, planificación, inversión sectorial, territorial y recursos hídricos. En el dictamen del día de ayer incluye, mejor dicho, la referencia a la Política Nacional del Cambio Climático. Y eso también estaría teniendo en cuenta para efectos de la gestión ante el cambio climático, que no existe una propiamente para cambio climático. Y también en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo se
se promueve la creación de una comisión multisectorial de alto nivel, que ha sido también recogida en el dictamen de ayer. La comisión será de carácter permanente, conformada en el marco de la normatividad vigente, y que actualizará las contribuciones nacionalmente determinadas desde alto nivel, y que lo que se busca es que esté conformada básicamente por entidades públicas, ¿no?, de los sectores que participan en relación al cambio climático. Sobre los medios de implementación, se promueve también el tema del financiamiento, el monitoreo, educación, fortalecimiento de capacidades, ciencia y tecnología. Sobre el financiamiento, el MINAM identifica las entidades públicas y privadas con experiencia en inversiones y financiamiento. Sobre el monitoreo, el MINAM mide, verifica, evalúa y reporta las acciones de adaptación, mitigación y aumento y conservación de las reservas de carbono. Eso es lo que se busca también con el proyecto de ley. Y sobre educación, fortalecimiento de capacidades, ciencia y tecnología, el proyecto de ley destaca que el Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente implementan la Política Nacional de Educación Ambiental y el Plan Nacional de Educación Ambiental. Asimismo, las instituciones públicas con competencia en investigación elaboran proyectos y programas, ¿no? Esto es básicamente el proyecto. Sí, no tenemos para compartir aún la última versión, que hubiese sido lo ideal tener la versión del dictamen para compartirla también, pero de todos modos este es un tema que se está definiendo en estos días. Pronto va a pasar el pleno del Congreso y ya tendríamos una versión final de lo que sería la ley y que serviría de marco para el tema de cambio climático, ¿no?, que, como hemos dicho, involucra tanto los aspectos de adaptación y mitigación de gases de efecto invernadero, y que sobre todo promueve que los instrumentos de gestión a nivel sectorial, regional y local inserten estas medidas de adaptación y mitigación en su trabajo diario, ¿no?, en los instrumentos de gestión que tienen. Y solo para finalizar, era un punto que habíamos mencionado, que dije que iba a retomar sobre la calidad de vida. Ayer uno de los puntos que entró en debate fue el del término del buen vivir, que estaba en el predictamen, que al final no se ha incorporado, y que, nada, eso quería tenerlo como un comentario, y destacar que, si bien es cierto, en este dictamen no se está considerando el concepto de buen vivir, sí se hace referencia al concepto de desarrollo sostenible que todos conocemos, ¿no? Eso sería todo, y quedamos atentos a las preguntas y comentarios que puedan tener, y bueno, con el apoyo de los organizadores también dispuestos a dar mayores alcances, inclusive la última versión que tengamos del dictamen y de lo que sería la ley de cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Sí, esperamos que una vez que se tenga el texto, pues podamos compartirlo con los participantes como uno de los materiales adicionales. Quisiera recordarles que la presentación de Alberto y de Marco van a estar junto con la grabación del webinar en la página web de Let's Slack, y que pues vamos a colocar ahí también los vínculos o los documentos para poder ser bajados de la web, que nos proporcionen ellos como complemento a las presentaciones de hoy. Alberto, yo tengo una pregunta, y también para Sara una que nos habían hecho ya desde el momento de la presentación de Marco. Para Alberto, ¿qué significa, digamos, cuáles son los siguientes pasos después de este dictamen positivo que dio ayer el Congreso? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son los tiempos esperados? Y también, digamos, ¿cómo está preparándose el Ministerio y la Institucionalidad Nacional para implementar la ley? Y para Sara, hay una pregunta de Leonor Murguía Saico de Perú. Dice, en los 5 años de vigencia de la Ley de Cambio Climático, ¿cuáles son los
proyectos de mitigación y adaptación más exitosos en México que visualicen esto ante los ojos del mundo. Entonces, Alberto, si comentas sobre los próximos pasos y Sara, si nos puede comentar, bueno, después de 5 años de la ley, ¿cuáles han sido esos logros en cuanto a mitigación y adaptación? Adelante, sí. Alberto. O Sara, perdón. No sé cómo quieren. Alberto. ¿Hola? Hola, Sara, ¿vas tú? Tú, adelante. Ya, muy bien. Bueno, sobre el proyecto de ley, ahora que se tiene el dictamen, este dictamen va a pasar al Pleno del Congreso, donde tendría este debate final y tendríamos ya a puertas, ¿no? Una ley que sirva de marco para la gestión del cambio climático. Entonces, tendríamos esta ley marco que ha querido, como su propio nombre lo indica, ¿no? Servir de marco, no entrar a mucho detalle, sino servir de marco en lo que es la gestión ante el cambio climático en materia de adaptación, mitigación, destacar los puntos claves importantes, como es este tema que les estábamos mencionando en relación a cómo insertar las medidas de adaptación, mitigación en los instrumentos de gestión que se tengan a nivel sectorial, regional y local. Luego de su aprobación, tendríamos desde el Ministerio, en coordinación con los sectores, tendríamos que elaborar el respectivo reglamento de la ley ya para entrar a mayor detalle sobre cada uno de estos puntos a nivel institucional, ¿no? Que tenemos la Comisión Nacional de Cambio Climático, por ejemplo, en qué consistiría la Comisión de Alto Nivel, y a nivel de medios de implementación igual, a qué nos referimos con el tema de capacidades, de financiamiento, lo que se tiene, eso ya estaría en más detalle a nivel del reglamento. Entonces, por eso sería un paso importante en la gestión ante el cambio climático, porque marcaría la pauta. Ahora, como toda norma, como toda ley, va a depender mucho de la eficacia que pueda tener sobre a nivel de recursos económicos, humanos que se puedan tener en cada uno de los sectores, en cada uno de los gobiernos regionales que trabajen esta materia, ¿no? Eso es importante también considerarlo. Los recursos que se puedan tener para desarrollar este tema. A nivel del Ministerio del Ambiente, bueno, tenemos toda una dirección que viene trabajando, tenemos un equipo de trabajo importante, y nada, el siguiente paso sería entonces trabajar en lo que es el reglamento de la ley con miras a seguir fortaleciendo esta gestión ante el cambio climático, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Sara, ya ustedes, después de 5 años, ¿cuál es la experiencia en cuanto a los éxitos y lo que se puede mostrar tanto a nivel nacional como al mundo? Bueno, buenos días. Como ya había mencionado Marco, nosotros, este instituto es un instituto de investigación derivado de siempre para el cambio climático, ¿no? Con esa tendencia. Entonces, las decisiones que ahora toma nuestro secretario y nuestro ministro, ahora son decisiones tomadas más respecto de la investigación, respecto de la toma de decisiones ya tiene un marco más científico de todo lo que se decide en las políticas que toma el ministro. Y creo que una de los proyectos del instituto que están ayudando, por ejemplo, es en la adaptación, por ejemplo, el minimizar los riesgos. Estamos haciendo unos proyectos en el INEC en donde se ayuda a las poblaciones de bajos recursos para estos problemas de inundaciones, en donde se les hace, por ejemplo, unos palafitos. Estamos viendo cómo se adapta la población a estos palafitos cuando vienen las inundaciones. Otra de las cosas es el estar analizando, por ejemplo, la
la parte del sur, perdón, del país, con los manglares. Se están haciendo estudios, tenemos mareógrafos que están haciendo esos estudios, porque últimamente hemos tenido plancton que está saliendo, por ejemplo, en nuestras playas, y tenemos mareógrafos. Ya se hicieron algunas declaraciones de áreas naturales protegidas, todo basado en estudios que están también, como había dicho Marco, en nuestra página del INEC. Por lo que hace a la mitigación, también se están haciendo investigaciones, como también dijo Marco, ya estamos haciendo, la ley de cambio climático nos permite perdón. Estamos haciendo la actualización de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, y ahora con esta se está derivado de lo que decía Marco, de que la ley tiene un nuevo esquema de evaluación de las políticas. Nosotros tenemos el programa, como ya les explicó también Marco, el especial de cambio climático, en donde esta parte que les decía de los pilares que tenemos hace que tengamos una evaluación de cada 2 años, y entonces la ley nos permite evaluar las políticas que están en el programa especial de cambio climático, en donde veamos resultados de todas esas decisiones que están en la política nacional de cambio climático, todas reflejadas en este programa especial, o por lo menos una mayoría. Y entonces este año justo sacamos la primera evaluación, en donde se hacen recomendaciones. Otra de las cosas que también Marco decía es que ahora estamos más coordinados entre los diferentes ministerios, todos encaminados a una misma política y a un mismo objetivo. Y esta ley nos da la oportunidad de evaluar en qué etapa estamos, qué nos falta, cuáles son las áreas de oportunidad para las diferentes dependencias, diferentes ministerios que participan, ¿no? Porque lo que decía Marco, que les explicaba que las leyes federales, las leyes generales y las leyes estatales ya todas están encaminadas a un mismo objetivo, que son de reducir el 2020 de gases de efecto invernadero, por ejemplo, y además evaluar si vamos bien, si estamos en el camino correcto, o si tenemos áreas de oportunidades donde ajustarlas. Gracias. Muchas gracias, Sara. Precisamente esa era una de las preguntas que teníamos y que creo que ya respondió de parte de México. ¿Quién, decía fiscaliza, pero bueno, quién evalúa el cumplimiento del mandato, ¿no? De las metas que se ponen, de los compromisos que se adquieren? En este caso entiendo que es el INEC. Lo mismo preguntan para Perú también, y voy a pedirle a Alberto que en la próxima intervención comente también eso, cómo se prevé en la ley que se va a dar esa evaluación de las políticas que en México, como nos ha explicado Sara, lo hace INEC. Hay otra pregunta para Sara. ¿Cómo participa? Voy a hacer una pregunta a ti y otra a Alberto para una siguiente ronda. ¿Cómo participa el sector privado y la sociedad civil al nivel nacional de México en el debate y los esfuerzos de reducción de emisiones y de adaptación? Y para Alberto, bueno, las dos preguntas. Uno, ¿cómo se prevé que se va a hacer la evaluación, la fiscalización del cumplimiento de la ley? Y también si se establece en la ley
una meta, esta es una pregunta de José Banda, ¿cuáles son las metas para una nueva matriz energética en Perú? Adelante, Sara, si quieres iniciar y después Alberto. Bueno, mira, para la parte de la evaluación, nuestra ley de cambio climático es un sistema o una estructura basada en unos consejeros. Ahí es donde hasta podríamos responder la otra pregunta en cómo participa la sociedad. Bueno, estos consejeros son personas que no son parte del INEC, son científicos de alto prestigio, investigadores de alto prestigio que conocen la materia y que estos consejeros son los que hacen estas evaluaciones. El Instituto Nacional de Cambio Climático en la coordinación de evaluación, donde el titular es Marco, los apoyamos en la parte de darles a lo mejor unos insumos, en algunas investigaciones para la toma de decisiones, pero finalmente la ley les da esa atribución a esa coordinación de evaluación para que ellos tengan que ser, los consejeros son los que hacen esa evaluación, ¿no? Son personas que cada 4 años cada 4 años tienen este cargo, pueden repetirlo, pero en caso de no ser así, bueno, se hace una convocatoria en donde se analiza su perfil. La titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es la presidenta, y todas las decisiones que se toman son de este sector académico, en donde ellos tienen conocimientos científicos, académicos, técnicos, industriales, de gran renombre, como yo ya les decía, y estas evaluaciones se hacen cada 2 años. La ley nos da unos parámetros que debe de contener nuestra política de cambio climático, que se debe de evaluar en ella respecto de la adaptación, algunos parámetros también que se debe de evaluar respecto de la mitigación para esto del cambio climático. La Política Nacional de Cambio Climático, como ya les decía, está muy recargada, muy basada en el Programa Especial de Cambio Climático. Entonces, este año que se hizo la evaluación, pues se evaluó el diseño, por ejemplo, y sí se hicieron algunas recomendaciones a la comisión, una que por cierto Marco ya les había explicado, que son alrededor de 12 ministerios que están integrados, y entonces que ellos participan en la política de cambio climático respecto a sus respectivas trincheras y facultades, todo con vista, obvio, al cambio climático, y entonces, donde existan áreas de oportunidad con estas recomendaciones que se hacen, no son sanciones, solamente, eso sí hay que aclararlo, son recomendaciones para que estas áreas de oportunidad sean reforzadas o modificadas respecto de nuestra política nacional de cambio climático. La parte del sector privado, por ejemplo, ahorita que ya les había dicho Marco que tenemos, pues nuestra ley es muy nueva, pero sí incluye las emisiones. Tenemos una cosa que se llama COA, el ministerio, en donde las industrias sí tienen que reportar sus emisiones a la atmósfera, al agua. Y ahora la ley, que como también ya les decía Marco, nuestra nueva ley energética, también está incorporando al sector privado, ¿no? Creo que con eso respondo las preguntas. Muchas gracias. ¿Alberto? Sí, en relación a la Política Nacional de Cambio Climático, en el predictamen que se tenía,
Bueno, se destaca que la Política Nacional del Cambio Climático establece los lineamientos de política en materia de cambio climático que rigen en el ámbito nacional y es elaborado participativa por el Ministerio del Ambiente en coordinación con la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, que les había mencionado, y la Comisión Nacional sobre Cambio Climático, y es aprobada mediante decreto supremo. Entonces, cuando se dé esta aprobación del decreto supremo, veremos cómo es que se desarrolla en sí esta política, ¿no? Que no estaba considerada incluso en otras versiones, pero sí en este dictamen. Entonces, es un tema a desarrollar posteriormente mediante el decreto supremo respectivo. Sobre la evaluación y fiscalización del cumplimiento de la ley, es importante destacar también que este dictamen no considera el aspecto de fiscalización. Lo que se busca es promover un desarrollo bajo en carbono y promover también las capacidades adaptativas frente al cambio climático. No tenemos un cuadro de sanciones, por ejemplo, no se ha llegado a eso. Habían versiones de una Comisión Nacional de Cambio Climático con carácter de fiscalización, algunas de las versiones que le comentaba, y en las que ponía que esta Comisión Nacional incluso podía fiscalizar, pero no quedaba tan claro qué iba a fiscalizar, cuál era el cuadro de sanciones, quién iba finalmente a sancionar, iba a ser la misma comisión o no. Entonces, el tema no ha sido considerado en este dictamen, ¿no? Por eso el tema de fiscalización no se incluye. Y en relación cuáles son las metas para la nueva matriz energética en el Perú, eso todavía, el tema de la definición de metas sectoriales es algo que se está trabajando. Existe una programación tentativa, como les había mencionado también en la exposición, y a mediados del 2018 la idea es tener ya estas metas que formen parte de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Muchas gracias, Alberto. Tenemos algunas preguntas que son sobre cuestiones bien específicas de proyectos y entonces vamos a pasarlas por correo electrónico para que se puedan responder por ese medio. Yo quisiera agradecerles, estamos ya casi sobre el tiempo. Quisiera agradecerles a ambos, Sara, a través suyo también a Marco por la presentación, por compartir la experiencia de México. A Alberto, gracias por comentarnos sobre el contexto en que se está dando este proceso y qué es lo que contiene esta ley que está, pues, ojalá ya pronta a la aprobación. Yo quisiera darles un espacio para hacer una consideración final. Hay otros países en América Latina y el Caribe que están considerando este proceso de, bueno, cómo establecer un marco de normativas e instituciones que permitan hacer lo que mencionaba Marco en su presentación, tener un abordaje integral, multidisciplinario, multisectorial, multinivel al cambio climático. Entonces, ¿cuál sería, digamos, una consideración especial para tomar en cuenta esos países que están en ese camino? ¿Inicio? Sí, adelante. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación a nombre del INEC, de Marco. En segundo lugar, quisiera yo felicitar a Perú por esa ley, es un gran paso, va a ayudarles mucho, lo decimos nosotros que ya tenemos un poco de experiencia con esto. Y como tercer punto, ya nada más como para afinar unos detallitos, es la ley de cambio climático tiene un capítulo que sí habla de sanciones, pero son unas sanciones, la verdad, que solo son directrices para la inspección y la vigilancia, porque todo se va a
a otra dependencia también del ministerio, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entonces, creo que la ley de cambio climático está, como bien dicen, más enfocada a esta parte multisectorial, justo por la complejidad de la ley, justo por la complejidad de los temas, y creo que sí, eso no más tendría que ser así como una parte rectora y que se tiene que desarrollar en otro instrumento jurídico, ¿no? Digo, así es como estamos nosotros. Y bueno, muchas gracias otra vez por la invitación. Felicidades, Perú, y hasta luego. Muchísimas gracias, Sara. Alberto. Gracias, México. Gracias a Ana María. Bueno, como consideraciones finales, destacar, bueno, la importancia de los principios, que también es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Los principios que sirven, orientan las políticas públicas, ¿no? Son mandatos que de alguna manera marcan el accionar de las autoridades y de la ciudadanía en general. En el proyecto de ley prestado por el Poder Ejecutivo, por ejemplo, se destacaba este principio de integración, que también se encuentra en el dictamen, referido a justamente a lograr o contribuir a una mayor articulación de las acciones a nivel de la planificación, a nivel multinivel, mejor dicho, y que también, como mencionaba México, tenemos que tener en cuenta las herramientas, los mecanismos que tenemos, como en el caso de ellos tienen un sistema nacional de cambio climático, por ejemplo. Nosotros no hemos hecho referencia a un sistema nacional de cambio climático, pero sí tenemos un sistema nacional de gestión ambiental que es importante considerar, seguir promoviendo, fortalecerlo cada vez más. Este Sistema Nacional de Gestión Ambiental comprende el sistema regional de gestión ambiental, el sistema local de gestión ambiental. En el sistema regional, estos sistemas han tenido grupos de trabajo, por ejemplo, y en muchos de los casos han contribuido a la elaboración de las estrategias regionales de cambio climático, y como sabemos, ¿no? En teoría, y también lo mencionaba Hugo en su exposición, este es un tema complejo, y como tal, obviamente tendríamos que recurrir a ciertos sistemas como para, de alguna manera, identificar y articular todas las acciones necesarias que se tienen que tener, o que se tienen que desarrollar a nivel sectorial y a nivel regional. Y por último, algo que uno aprende siempre en las facultades de derechos, que las leyes no caminan solas, ¿no? Al contrario, cobran vida en las personas, ¿no? Y va a depender de las autoridades locales, regionales y sectoriales que estén a cargo, justamente el éxito de su ejecución. No creamos tampoco que porque tengamos una ley lo más buena redactada, ya vamos a tener una gestión integrada exitosa, ¿no? Sino que esta ley depende mucho de las personas, y por eso es importante también, como como parte de los medios de implementación que habíamos mencionado, el tema de fortalecimiento de capacidades a nivel individual, institucional y sistémico, ¿no? Eso sería todo, y muchas gracias, y quedamos atentos también a cualquier otra pregunta que pueda existir por correos electrónicos a la dirección. Bueno, ya estaría también María Angélica Rondón, quien es la especialista legal, que también les puede dar mayores alcances, ¿no? Eso sería. Sí. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Sí, quisiera reiterar que quienes tenían preguntas que no estaban referidas específicamente a la institucionalidad o a la ley, más bien a algunos temas específicos de proyectos, vamos a hacer llegar las preguntas a Alberto, porque eran principalmente de Perú. Entonces, para que puedan ser respondidas de manera directa. Y quisiéramos también, pues, aparte de agradecerles el haber estado con nosotros este día, invitarles a nuestro próximo webinar, que tendremos en colaboración con CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y el Centro Regional de la Secretaría de la Convención de Cambio Climático,
sobre economía circular e innovación tecnológica en residuos sólidos, oportunidades en América Latina, que se llevará a cabo la próxima semana, el día miércoles, a la misma hora que inició este webinar. Entonces, esperamos, por favor, que ustedes pues nos ayuden también a divulgar este webinar con sus colegas que puedan estar interesados en esta temática. Gracias de nuevo a INEC y al MINAM. Muchos éxitos en esa labor tan importante que están haciendo, y pues les agradecemos a Marco, a Sara, a Alberto y al equipo de gestión del proyecto Gestión del Cambio Climático, de apoyo a la gestión del cambio climático en Perú, por la colaboración, por compartir sus conocimientos, sus experiencias, y contribuir así también a apoyar procesos en otros países de la región. Muy buen día y muchos éxitos. Hasta luego, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.